Y durante toda esta mañana y media tarde hemos hablado de este tema y justo para seguir con el análisis, saludo con mucho gusto a Heidi Osuna. Ella es directora general de Henkel, una agencia dedicada a la investigación de opinión pública. Heidi, cuéntanos por favor, ¿cuáles son las impresiones que tienen ustedes después de este ejercicio, que si bien es cierto, es inédito y el primero, deja algunos de los resultados interesantes? Cuéntanos, muy buenas tardes. Hola Enríquez, buenas tardes. Mira, a ver, lo que vemos en Henkel es que pues el presidente tuvo un gran triunfo, igual que su partido político. Es la primera vez que tenemos y que vivimos en México la revocación de mandato, y la participación fue bastante buena. Prácticamente tenemos arriba del 17% de participación, lo cual es una participación bastante amplia, mucho más amplia que la que se tuvo en agosto pasado de la consulta que se realizó. Y bueno, vemos que hay estados en donde hay una fuerte base del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Si vamos a los principales estados, pues Tabasco, que superó, casi llega a 36% de participación, Chiapas con 32%, 27% Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca. Y vemos que, bueno, pues la oposición, pues desdibujada, vemos que la oposición en donde hubo menos votos para el presidente no fue ni en estados gobernados por el PAN, ni en estados gobernados por el PRI, fue en estados gobernados por Movimiento Ciudadano, que son Nuevo León y Jalisco, en donde el presidente tuvo menos porcentaje de votación con respecto a la lista nominal. Y bueno, esta experiencia vamos a ver qué tanto se replica a nivel estatal. Por lo que hemos visto, varios gobernadores están diciendo que ellos van a buscar una revocación de su propio mandato, sobre todo los gobernadores de Morena. Vamos a ver si esto se implementa a manera local. Y bueno, parece que la revocación del mandato llegó para quedarse porque fue un éxito al menos para Morena y para el presidente. Heidi, nos decías, son 5 de los estados que ocupan el mayor índice de participación. Los 5 son morenistas y todos corresponden al sureste de México. ¿Esto cómo refleja al final del día en el análisis mediático, en el análisis del país? ¿Hay sectores que están divididos? ¿Tendrá que ver con el propio grado de estado del país? ¿Algunos estados más al norte, otros más al sur? ¿O qué es lo que ustedes alcanzan a leer? Mira, sobre todo también los gobernados por Morena, pero hay estados que no son gobernados por Morena, como Quintana Roo, que tuvo una participación de 21.5%, Yucatán también 21.5%, Hidalgo, que va próximamente a elecciones, donde tuvo 20.4%, también, bueno, Morelos, que no es gobernado por Morena, 18.2%, y Tamaulipas, que también va a elecciones y que no es gobernado por Morena, tuvo arriba de la participación del promedio nacional. Tamaulipas tuvo 17.9% de participación. Vemos que en donde hubo menor participación es en estados de Movimiento Ciudadano y del PAN. Vemos lugares como Coahuila, en donde tuvo 15.6%, pero si nos vamos en donde tiene menor participación, pues la menor participación es Jalisco con 9.1, después Aguascalientes con 9.3, 9.5 Guanajuato. Sí vemos clara dónde está la fuerza del presidente y dónde está la fuerza de la oposición, pero aún con una participación baja en esos estados, bueno, pues la revocación y el apoyo al presidente pues también fue amplio. El margen fue muy, muy amplio para el apoyo del presidente. Ahora, estamos hablando de acuerdo a los datos de ustedes, del 17.7 en la media nacional. ¿Eso es relativamente bajo en comparación con otros ejercicios en otras partes del mundo? ¿Es alto? ¿Cómo lo tenemos que entender? Pero tenemos que entender que es el primer ejercicio, es la base que siente el presidente para la revocación de mandato aquí, pero en otras experiencias habíamos tenido nosotros en agosto, que fue la del juicio para los expresidentes, pues la participación había sido muy baja, ¿no? Tuvimos el mismo número de casillas instaladas, pero el porcentaje fue mucho más bajo. También tenemos que recordar que la revocación de mandato se hizo en un día un poco complicado. Muchas personas ya están de vacaciones. Las escuelas, o sobre todo los niños ya están de vacaciones, entonces es probable que muchas personas no estuvieran pues en su hogar o en su lugar de residencia. También el éxito no solamente es un éxito para el presidente, también es un éxito para las autoridades electorales. Aunque han sido muy descalificadas en este proceso, me parece que hicieron un gran papel. Prácticamente tuvieron los mismos incidentes que se tienen en una elección normal,
También buena parte de que los mexicanos asistieran a votar también fue por la propaganda y por la publicidad y por el trabajo que hicieron las autoridades electorales. Es decir, a la par de felicitar, por supuesto, el ejercicio de que la gente haya querido que se mantuviera el presidente, sí hubo una correcta ejercicio y distribución de las casillas, porque al final del día se ha criticado mucho al INE, pero son los ciudadanos, Heidi, los que organizaron al final del día la elección. Habrá que felicitarlos a ellos también, ¿no? Claro, los ciudadanos que participaron en la organización y también los que asistieron a votar. Pero bueno, si vemos la participación que tuvo el juicio de los expresidentes fue de 7.1. Ahorita llegamos a 17, prácticamente 18% de participación. Solamente habían votado 6.6 millones. Entonces, creo que hay un gran avance porque esto fue en agosto pasado, ¿no? Todavía no llevamos ni un año cuando tuvimos esta primera experiencia. Pero bueno, esta es la primera vez que en México vivimos revocación de mandato y va a sentar las bases para las próximas. Sin embargo, y perdóname que lo interrumpa, Heidi, pero el año pasado no lo organizaron las instituciones. Es decir, esta es la primera que organiza el INE, ¿no? El juicio de los presidentes lo organizó el INE y fueron 6.6, fueron el mismo número de casillas que se instalaron, exactamente el mismo número, 57.500 casillas que también se instalaron en juicio de expresidentes. Hay quienes le dan una lectura distinta. Esta lectura también, si bien es cierto, hay un gran ejercicio y participación, y en promedio 17.7 de acuerdo a sus datos de participación nacional, hay quienes dicen, hay todo un 80 y tantos % de personas que no salieron a ejercer este ejercicio, a votar por decisiones propias. ¿Cómo leemos eso? La oposición va a tener obviamente su discurso. Lo que sí es que al menos las estimaciones que se tenían, las más conservadoras, eran un poco más bajas. Las que nosotros teníamos, al menos en la Ciudad de México, un estudio previo que hicimos era de 19%. Llegamos muy cerca al número, pero también teníamos algunos escenarios menos optimistas y más optimistas que eso. Si vemos los distritos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, distritos que la oposición, distritos federales, o sea, diputados federales que la oposición ganó recientemente en esta elección intermedia, hoy estuvieron por arriba de la participación de la media nacional. Esto es, por ejemplo, el distrito de Cuadri, ¿no? Tuvo 19% de participación, lo cual es una participación bastante alta. El distrito de Margarita Zavala también estuvo prácticamente en la media. Hay solamente algunos distritos en la Ciudad de México que estuvieron por debajo de la media nacional. Y bueno, la Ciudad de México tuvo una buena participación. No se esperaba que fuera una participación de este punto, al menos por parte de la oposición. Pero bueno, creo que también es una oportunidad para la oposición para valorar qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal, porque el presidente cada vez toma más fuerza. Ahora, son 15.700.000 y fracción, de acuerdo a datos de ustedes. Hace 8 años, en la contienda contra el expresidente Peña Nieto, el presidente tuvo 15.800.000. ¿Son el voto duro del presidente, que cobija a Andrés Manuel López Obrador? A ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un voto duro desde el 2006, desde que fue la primera vez candidato a la presidencia. Y hemos visto que tiene 15 millones que son, que digamos que han sido la base y que han acompañado al presidente. Solamente que 15 millones en una elección como esta, que fue una revocación, en donde obviamente no tuvo la difusión que tiene una elección normal, una elección federal normal, en donde no sabemos, nunca estábamos acostumbrados a votar en estas fechas, ¿no? En abril. Nosotros sabemos que las elecciones son en junio, antes las teníamos en julio. De hecho, para la autoridad electoral y para muchos partidos políticos fue difícil pasar de julio a junio. Entonces, imagínense poner en el contexto de los ciudadanos que hay que salir a votar en estas fechas por una revocación de mandato. Entonces, bueno, pues en general me parece que fue un éxito para el presidente, un éxito para las autoridades electorales y bueno, vamos a ver qué pasa después de esto y hay que hacer un análisis minucioso, sobre todo sobre los distritos federales que fueron los que como tenemos resultados de la autoridad electoral. Ahora, Heidi, más allá de lo cuantitativo, donde han sido muy claros ustedes en dar datos duros en cuestiones cuantitativas, en lo cualitativo, pesa la imagen del presidente a la hora de ir a las urnas, ¿correcto? Pesa la imagen del presidente, pesa también la imagen de su partido político
y creo que vimos a una oposición muy desdibujada y también una oposición muy golpeada en esta revocación. Son 5 los estados, de acuerdo a sus datos, que están con el propio avance: Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca, pero hay otros 10 gobernados por Morena que no tuvieron este mismo resultado. Por eso preguntaba si pesa de igual forma que estará o no el presidente en estas elecciones. Mira, son 16 estados que están por arriba de la media nacional, ¿no? Del 17.8. Y hay otros estados que obviamente no son gobernados. Hay estados que no gobiernan Morena, que si ahorita medimos preferencias, Morena está ligeramente arriba, pero efectivamente hay estados de Morena que están con una participación muy baja, y esto hay que mencionarlo, como Baja California, Sonora, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Baja California Sur, ¿no? Estos son los estados de Morena que tuvieron una participación menor a la participación nacional. Y donde nos decía el cuadro final, donde decidieron no salir a participar los 2 estados gobernados por Movimiento Ciudadano. Salieron a participar, pero en menor medida, ¿no? Con 9.1, Jalisco, Aguascalientes 9.3, pero si nos vamos al apoyo del presidente, que esto ya es distinto, Nuevo León tuvo 83.5 a favor del presidente, ¿no? Que fue el estado con menor apoyo al presidente, frente a 15.15 que fue de rechazo al presidente, y Jalisco tuvo 87.5 de aceptación a favor de que se quedara el presidente. Es decir, son los estados que tuvieron menor aprobación, aun cuando supera el presidente el 80% de aceptación, ¿no? Sí, en todos, pero fue en donde estuvo un poco menor. También el extranjero, si vemos los votos del extranjero, son 76.3 a favor del presidente y 23.1 claro, en contra del presidente. Muy bien, Heidi Osuna, directora general de ENCOL, gracias, y por supuesto siempre abiertos a seguir participando y platicando de estos temas. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Enrique.